¿Qué tal? Dios les bendiga. Vamos a estar viendo el capítulo 3 del Sermón Expositivo. Seguimos con el libro, así que vamos a estar estudiando un poquito los principios de la hermenéutica, ¿sí? Tenemos principios generales de la hermenéutica y principios específicos. Vamos a estar viendo cada uno de estos principios que debemos tener muy en cuenta a la hora de preparar el sermón expositivo, ¿sí? Para los que tengan su manual, o lo hayan podido tener en su compu para poder leer, me siguen, y si no yo se los voy leyendo y vamos a ir hablando un poquito sobre estos principios de la hermenéutica, ¿sí? Se podría decir que la hermenéutica es la técnica o la ciencia que interpreta correctamente la palabra de Dios. Estuvimos hablando, la interpretación de la Biblia se hace más difícil, creando mayor posibilidad de malinterpretar cada vez que se agrande más el espacio entre el momento en que se escribió esa escritura y el momento de la lectura. Es decir, cuanto más años pasan y más cambian las culturas, más difícil es poder entender ese mensaje original que se dio. Es innegable el hecho de que la responsabilidad de una buena interpretación de la escritura es la responsabilidad más importante para todos los cristianos. En 2 de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra usa, ¿sí? En el griego es partir bien, como un bisturí, ¿sí? Ahora lo vamos a ver lo que significa. Pero tanto en el griego, que está expresando la última parte de este pasaje, hablando de partir, o sea, partir bien la palabra, la palabra griega ordotomunta es una palabra compuesta por dos partes: ordo, que significa bien, correcto, y temo, que significa partir, cortar. Siempre acuérdense que si nosotros, cuando estamos estudiando la Biblia, vamos a lo que es el griego y el hebreo, principalmente nos va a servir el tema de utilizar los diccionarios, porque a la hora de traducirlo al castellano, el castellano es un idioma muy rico con muchísimas palabras y a veces cuesta traducir de un idioma más específico como es el griego, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Eh, cortar, partir correctamente. Esta palabra se usaba cuando un cirujano utilizaba el bisturí durante una operación. El bisturí sirve para salvar al ser humano, pero también se debe tener en cuenta que puede matar al hombre si está mal utilizado. Nosotros, los predicadores, tenemos la responsabilidad de meditar e interpretar la palabra de Dios teniendo en cuenta de no matar a los creyentes usando la herramienta que se llama interpretación bíblica, ¿sí? Entonces, para esto, para que podamos partir bien la palabra, realmente usarla para vida, para el otro, tenemos que tener en cuenta estos principios generales de la hermenéutica, ¿sí? Hay principios generales que son los que más importancia nosotros le vamos a dar a lo largo del año, y los principios específicos, que se refieren más a lo que es la gramática o cómo se utiliza el lenguaje literario, ¿sí? Los principios generales se refieren a aquellos principios que debemos aplicar en general en el proceso de todo el trabajo hermenéutico. Los principios especiales son aquellos que se aplican específicamente, abarcados a un punto de vista literario de la Biblia. Lo primero que tenemos que hacer en estos principios generales es comprender el contexto. El corazón de la hermenéutica es el contexto, ¿sí? Tenemos casos muy importantes en Filipenses 4:13, Génesis 4:1 al 7, Primera de Corintios 15:29, Isaías 58:6. Después lean cada uno de estos pasajes, ¿sí? Por ejemplo, el que se me viene ahora a la memoria, Filipenses 4:13. Nosotros usamos, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando decimos en griego todo, ¿qué quiere decir? Todo. Pero, ¿de qué me está hablando el contexto en ese momento? ¿Qué dice? ¿Por qué dice Pablo eso? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a una iglesia que era pobre pero dadivosa. Era pobre pero dadivosa. ¿Por qué lo dice? ¿Qué viene diciendo? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, estoy enseñado en todo, entonces todo lo puedo en Cristo.
¿Qué puedo todo? Las circunstancias que pueda llegar a atravesar. Entonces tengo que tener en cuenta el contexto, no puedo usarlo como todo lo puedo, entonces me tiro de un avión sin paracaídas porque todo lo puedo. ¿Se entiende? Bueno, siempre uso, ya me van a ir conociendo ejemplos medio drásticos. Pero bueno, como para poder entender, ¿sí? Que la palabra siempre la tengo que tener en cuenta junto con el contexto. Eh, Hay casos en los cuales es peligroso, por otro lado, insistir en el contexto, es porque algunas partes de la escritura fueron compiladas sin relación a un contexto, sino que son fragmentos sumados uno arriba del otro. Ejemplo, los proverbios, Eclesiastés, las enseñanzas del monte, son enseñanzas que no es que hay una coherencia, sino que una enseñanza, otra enseñanza, y no tienen que ver una con la otra. Entonces, son pocos los casos en los que el contexto quedaría a un lado. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Comprender el significado de la palabra. ¿Qué significa esa palabra que estoy utilizando? Hay algunos principios para comprender el significado de la palabra. Primero, analice el texto. Si hay palabras que son diferentes, pero al mismo tiempo tienen un mismo significado, es decir, que sean sinónimos. Pueden haber palabras que quieren decir lo mismo, pero escritas diferentes. Muchas partes de la Biblia, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, la palabra reino de Dios y la palabra vida eterna significan lo mismo. Entonces yo eso tengo que tener en cuenta, ¿sí? Segundo, puede haber palabras iguales, pero con distinto significado. Se puede malinterpretar el significado de la palabra, por ejemplo, sangre de Cristo, por querer poner demasiado énfasis en la salvación. El color rojizo simboliza la sangre de Cristo en muchas partes de la Biblia, pero en Isaías 1:18, el color rojizo o carmesí se está refiriendo al pecado y no a la sangre de Cristo. No es bueno interpretar el rojo como la sangre de Cristo en todos los casos. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que ver la misma palabra, rojo, con diferente significado. Tercero, una misma palabra puede significar de manera diferente de acuerdo al autor. Según quién usa esa palabra, puede significar algo distinto. Por ejemplo, la palabra salvación sale en muchos pasajes de la Biblia como ser rescatado de una situación difícil, de una crisis, de un peligro, y no como la salvación espiritual. La que pensamos generalmente en la teología sistemática, por ejemplo, Hechos 27:20 dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. En este caso, la salvación significa literalmente, o sea, un simple rescate de un peligro. Qué sé yo, me estoy ahogando, estoy atravesando por fuego, necesito salvación. Cuando Pedro le dice, Señor, sálvame, sácame del agua. ¿Se entiende? No salvame de la salvación eterna, sino un simple momento crítico que puedan estar atravesando los personajes de la historia que estemos leyendo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que en este caso la palabra salvación significa literalmente un rescate del peligro. Además, se debe tener precaución de que existen significados que están transformados. Si intentamos interpretar el texto con los conceptos actuales, podríamos desviarnos de la comprensión correcta del texto. Es decir, como yo pienso ahora, ¿sí? Lo que significaría una crisis actual a las crisis de ese momento. Por ejemplo, Efesios 6:9 dice, dejando las amenazas. Actualmente esta palabra ya no es una palabra seria, pero en esa época significaba una amenaza muy seria y peligrosa. Cuando yo hablo de amenaza, ¿qué me amenaza? Los chicos jugando o peleándose en la calle, ¿no? ¿Qué dijiste vos? ¿Qué me estás amenazando? Y no es un riesgo de muerte, como mucho termina con el ojo en compota, ¿sí? ¿Se entienden las diferencias? Entonces, de repente, cuando en esa época hablamos de amenaza, hablamos de riesgo de muerte. Cuando en esa época hablamos de persecución, no es una persecución simplemente ideológica como atravesamos en Latinoamérica, sino más bien como se atravesan en algunos países de Asia y de África que matan a los cristianos. ¿Se entiende? Tiene otro peso la misma palabra, porque en ese momento tiene otro peso la palabra. Entonces yo tengo que tener en cuenta, discernir el significado de la palabra según su época y su contexto cultural
o qué es lo que estaba pasando en ese momento, es muy importante. ¿Sí? Esto con respecto al significado de la palabra. Después, con respecto a la gramática. Tenemos que comprender la gramática. Pienso que concentrarnos demasiado en la gramática del texto es perder el tiempo, ya que no somos profesionales en esto. Pero por lo menos hay que observar bien los verbos, ¿sí? Sobre todo los verbos que se repiten. Y es necesario saber el tiempo del verbo. Si yo encuentro el verbo que se repite, me va a dar luz a cuál es el tema principal que esto nos aboca en el estudio del sermón expositivo. Lograr encontrar el tema principal. Hay muchos temas dentro de un texto. ¿Cuál es el principal al cual se dirigen todos esos otros temas que yo estoy encontrando? Se abocan a un tema principal. Ese es el que yo tengo que encontrar. ¿Sí? Entonces es importante encontrar los verbos que se repiten y ver el tiempo del verbo. En Juan, primera de Juan 5:18 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Algunos creyentes se preocupan por este pasaje porque parece que ellos piensan lo siguiente: aunque yo he nacido de nuevo, sigo pecando. Entonces, ¿cómo puedo decir que he nacido de nuevo? Es decir, si todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, yo puedo decir, estamos en el horno. ¿Cómo puedo hacer esto? Es imposible dejar de pecar. Pero hay que saber discernir esta palabra, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es justamente el desconocimiento de la gramática del idioma de griego. Este verbo en griego, en el tiempo presente, significa no cometer pecado repetitivamente. En el tiempo pasado, pretérito indefinido quiere decir obtener el resultado eterno por una sola acción. El que practica el pecado. Yo siempre pongo el ejemplo de caminar. Es un tema que todos los médicos me mandaron, que no lo hago. ¿Pero qué? ¿No camino? Sí que camino. Camino de acá donde estoy grabando a la cocina, de la cocina al patio, del patio. Y bueno, en este tiempo 2020 que estamos en cuarentena, camino dentro de los metros de mi casa. Pero practicar la caminata, es decir, 1, 2, 4 horas por día, como hacen muchos, maratón de... No. Entonces, esa es la diferencia. Una cosa es el que peca momentáneamente o porque somos de carne, y otra el que practica el pecado, ¿sí? Entonces, no cometer pecado repetitivamente, a eso se refiere ese verbo utilizado en ese pasaje en el idioma griego original. Puede haber excepciones, pero en la mayoría de los casos se utiliza con tal significado. En el pasaje de Juan 1:12, el cual citamos frecuentemente, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, de ser hechos hijos de Dios. Y tal palabra ser significa una vez por siempre. Además, debemos prestar atención también para distinguir el sujeto, el objeto y el nexo que los une. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese ser significa una vez y para siempre. Pero esa parte que dice a los que creen, cuando nosotros estudiamos en el griego, ahí está diciendo a los que creen continuamente. Es un presente continuo que nosotros en castellano no lo tenemos, pero en inglés sí está y en el griego también está. Un presente continuo. A los que están creyendo continuamente en su nombre, les dio poder de ser, una vez y para siempre, hijos de Dios. Entonces cambia bastante el texto cuando nosotros tenemos en cuenta el idioma original, la gramática del texto, ¿sí? Otra cosa que tengo que comprender, el trasfondo literal. Debemos leer la escritura junto con la ayuda de los libros, que se trata de la costumbre, la cultura de Israel, tener un poco de noción de qué quería decir eso para ellos, ¿sí? Para hoy poder saber qué significa o qué me quiere decir a mí esa palabra. 1 Samuel 12:17 dice que Samuel ha orado para que llueva en la temporada de la siega del trigo y llovió. ¿Qué pasa? Este periodo, abril y mayo de Israel, es una estación seca y normalmente no llueve. Y el pasaje dice que, sin embargo, llovió. Entonces, si yo leo esto, y Samuel oró que llueva, bueno, para nosotros acá, Buenos Aires, Argentina,
obvio que llueve. Es decir, no conocemos sequía muy poco. ¿Sí? Al contrario, acá tenemos que decir que no llueva. Entonces decimos, hoy no llueve. Entonces yo tengo que entender qué pasaba en esa temporada de la siega para comprender que fue un milagro que lloviera. En Marcos 11, 12 al 14 dice, Jesús maldijo la higuera. La higuera simboliza el judaísmo. Así que el hecho de que Jesús maldijera la higuera tiene un peso bastante importante, ¿sí? Lo que nos hace tener la duda de este pasaje es que Jesús maldijo a la higuera por no producir el fruto en la estación que no correspondía. Por eso un gran filósofo llamado Russell, al declarar no creer en Jesucristo, ha menospreciado este pasaje como uno de los motivos de su incredulidad. Es decir, ¿cómo maldice a la higuera en una estación donde se supone que no da higos, por no dar higos? ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Pero esto pasa simplemente por no saber acerca de las condiciones naturales, es decir, geobiológicas, de Israel, de Palestina. En Israel las higueras pueden tener frutos aún en estaciones no correspondientes. Por tanto, la higuera que no tiene ningún fruto implica que ya ha perdido su fuerza vital. Se entiende, ¿no? Entonces, tengo que conocer qué pasaba en ese momento. En el quinto lugar tenemos lo que es las referencias. Tenemos que utilizar las referencias. Primero, analiza el texto si hay versículos semejantes en el mismo texto, si hay alguna referencia que hable lo mismo en el mismo pasaje que estoy leyendo. Después verifique si esos versículos que estoy leyendo están citados en otro libro, pero del mismo autor. Y por último, analice si hay versículos con ese mismo contenido, pero de diferentes autores. Vieron que muchas veces se lee en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Muchas citas de Pablo son del Antiguo Testamento, entonces yo tengo que ir a ver esa referencia para tener una visión más amplia del texto que estoy leyendo. El leer el texto de la Biblia con un método reversivo, es decir, con Antiguo y Nuevo, al revés. Después tengo que también comprender la intención original del autor, ¿sí? Caemos fácilmente en la malinterpretación del texto por ignorar que fue escrito en una época antigua. Entonces tengo que interpretar correctamente la escritura a través del contenido o del estudio del contexto histórico del texto. Para comprender la intención original del autor, yo tengo que entender quién es el autor, a quién le escribe, con qué propósito, para qué. ¿Para qué le escribe? ¿Qué le escribe? ¿Cuál es ese mensaje que les dio a ellos originalmente? La situación de esa persona y la situación del autor de la Biblia. ¿Qué mensaje Dios tenía para ellos? Yo tengo que entender esto, esa intención original, para después repensarla para nosotros hoy. Y por último, ¿qué nos testifica de Cristo? Comprender lo que está testificando el autor acerca de Cristo. Es cierto que la Biblia testifica acerca de Cristo y que Cristo es el núcleo de todo el contenido de la Escritura. No forzosamente yo tengo que buscar qué nos habla de Cristo, pero siempre hay una referencia a Cristo mismo en la Escritura. Entonces yo tengo que tratar de lograr encontrar qué referencia hace de Cristo, de su llamado, del reino de Dios, del gobierno de Dios sobre nosotros, sobre su pueblo, hoy sobre su iglesia y lo que vendrá. Siempre alguna referencia va a haber. Entonces, por último, ya en próxima grabación vamos a estar viendo los principios específicos. Pero hasta acá llegamos con esto y tengamos en cuenta esto. Tengo que saberme esto. Si es posible de memoria, mejor. Por lo menos tenerlo en cuenta a la hora de estudiar. ¿Cómo yo tengo que estudiar la palabra de Dios? Teniendo en cuenta el contexto, comprender el significado de las palabras, la gramática. Ese verbo realmente, ¿qué me quiere decir? El trasfondo literal, lo que ocurría en ese tiempo, las referencias a lo largo de la Biblia, qué intención tiene el autor, qué me quiere decir y qué me habla acerca de Cristo. Pronto nos vemos en otro video, que Dios les bendiga mucho y les guarde.